también denominada como comunismo primitivo o modo de producción primitivo. Se entiende como una etapa del desarrollo de las formaciones económicas y sociales, caracterizadas por el bajo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, los medios de producción como la tierra y las herramientas rudimentarias, y la distribución igualitaria. En esta podemos sacar unas características que se dan en el comunismo primitivo. Los seres humanos estaban organizados en grupos dedicados a la caza. La actividad productiva humana se basa en la cooperación simple. Este tipo de asociación cooperativa era una necesidad inexorable que no se puede evitar, eludir o detener debido al desamparo en que se encontraba el individuo aislado en la naturaleza. Como consecuencia del primitivo, no concebía la posibilidad de la propiedad privada de la tierra y de los demás medios de producción. Pero lo que sí se concebía era la propiedad privada general, que en el ejemplo de la comunidad de mujeres era una especie de propiedad sexual. En capitalismo, esta se transforma en la propiedad privada exclusiva, que en este caso se denominó patrimonio. Tan solo algunos instrumentos y bienes le pertenecían en propiedad personal. El comunismo primitivo, la producción estaba directamente definida colectiva, y entre el acto sustancial de la creación y lo creado no había ninguna mediación social y por tanto ninguna ruptura epistemológica. Esta forma de vida corresponde al periodo que los prehistoriadores, y no fue sino con el desarrollo de la agricultura y la ganadería realizado durante el Neolítico, que permitió una primera especialización y división social del trabajo, como describe el historiador B. Gordon Sheldon con sus conceptos de revolución neolítica, en que las aldeas campesinas aún conservaban buena parte del igualitarismo social y la posterior revolución urbana, como ya aparecen claramente las clases sociales y el poder político y religioso. Así que culminamos. Esclavismo. Fue el periodo donde el humano empezó a ser usado por otro humano con fines comerciales y de convivencia, donde el esclavo trabaja según las órdenes del dueño y el dueño se apropiaba del trabajo del esclavo. La tierra, los aperos de labranza y el esclavo son poseídos y usados por el dueño hasta su agotamiento. El modo de producción esclavista es propio de un nivel de desarrollo de las fuerzas productivas netamente preindustrial. Sus orígenes es por la composición del régimen de la comunidad primitiva. Se basaba en la propiedad de los dueños de esclavos sobre los medios de producción y los esclavos eran tratados como medios parlantes, sin derecho alguno y explotados cruelmente. El incremento de la producción de bienes materiales es lo que lo motivó la transición de la sociedad primitiva a la esclavitud, la cual implicaba la división de la sociedad en clases y la existencia de la explotación de los hombres, lo cual establecía un tipo de relaciones sociales en que los poseedores de los medios de producción se apropiaban del fruto de otros hombres que no eran dueños de los medios de producción. La base económica de este modo de producción permitió la acumulación de riquezas en una minoría, los esclavistas, que a su vez estaban obligados a hacer la guerra para seguir manteniendo el abasto de prisioneros y de esclavos. Por ellos, las sociedades que se levantan sobre este motor económico requieren de la permanente conquista de los nuevos territorios y nuevos países para obtener más medios de producción, trabajadores y riquezas. Características de la época esclavista son las siguientes. 1. Las actividades económicas principales son la agricultura, la ganadería y el comercio. Segundo, nace el Estado como mecanismo de represión para los esclavos. Tercero, en el momento del nacimiento del Estado, nace el desarrollo o sistemas de normas y prescripciones jurídicas en lo que se recogía la voluntad de la clase dominante. Cuarta, se crea la primera unidad de medida representando por la sal. Quinto, con el aumento de la actividad comercial aparece el dinero representado en la moneda metálica como medio de intercambio. En su máxima expresión, el oro. Sexto, con la aparición del dinero se desarrolla una de las ramas de la economía,
El comercio, donde aparecen dos actores fundamentales, el vendedor y el comprador. Séptimo, con el intercambio se dio lugar a las ciudades donde la actividad agrícola fue cobrando menos importancia. De esta forma, las familias que se dedicaban a la agricultura abandonaron los campos para establecerse en ciudades. Octavo, con el auge y transformación de los instrumentos de producción, ganadería y la esclavitud, dio como origen la propiedad privada de la tierra y se convierte en la mercancía. Noveno, el resultado de la división de la sociedad en clases trajo consigo la política y con ello en el estado esclavista. Décimo, el desarrollo de la producción esclavista permitió la aparición de un nuevo e importante fenómeno de la vida económica. Las colonias crean nuevas economías. El método esclavista fue en decadencia cuando la división del Imperio Romano era inminente y fue así como se pasó del modo esclavista al modo feudal, donde la riqueza no era la tenencia de esclavos, sino la propiedad sobre la tierra. Capitalismo. El capitalismo es un sistema o ideología político, social y económico en que grandes empresas y un pequeño grupo de personas controlan las propiedades, incluyendo los activos capitales, como terrenos, fábricas, dineros, acciones de la bolsa y bonos. El capitalismo se diferencia del feudalismo. ¿Por qué? Se paga un salario a cambio de un trabajo realizado y no por la mano de obra directa, ya sea concepto de costumbre, tarea u obligación, parecido a la esclavitud en el feudalismo. Se diferencian del socialismo, en que la mayor parte de las propiedades son privadas y no como el socialismo, donde la propiedad pertenece mayormente al Estado. En el capitalismo, el mecanismo de precios se utiliza como supuesta señal que asigna recursos entre sus distintos. Las distintas formas del capitalismo dependen de, entre otros, el grado al cual se utilice el mecanismo de precios, el grado de competitividad de los mercados y el nivel de participación mentalmente en la economía. Algunos tipos de capitalismo. Hay muchas variaciones de capitalismo en la actualidad. Todas estas formas de capitalismo tienen en común que se basa en la relación de un trabajo a cambio de un salario. Las formas dominantes del capitalismo son las siguientes. Capitalismo de libre mercado. Capitalismo de libre mercado consiste en un sistema libre de precios donde se permite la oferta y la demanda para llegar a su punto de equilibrio sin la intervención del gobierno. La economía social de mercado. Una economía social de mercado es un sistema teóricamente de libre mercado, donde se mantiene la intervención del gobierno a la hora de fijar unos precios mínimos por el Estado. Proporciona una protección social mediante la seguridad social, las prestaciones por desempleo y el reconocimiento de los derechos laborales a través de las leyes nacionales de negociación colectiva. El capitalismo de Estado. El capitalismo de Estado se compone que los medios de producción pertenecen y no son controlados por el Estado. El capitalismo corporativo. El capitalismo cooperativo es un mercado libre o mixto. Se caracteriza por el predominio de las corporaciones jerárquicas y burocráticas que están legalmente obligados a obtener sus definiciones.